el, la escritura es como el océano, y casi todos nosotros estamos casi en la orilla, pero el Señor quiere que buceemos y vayamos a la profundidad de la palabra. La palabra de Dios es nuestro alimento y es maravilloso y tiene algunos misterios, pero todo lo que queremos que interpretar en la Biblia se encuentra en la misma escritura, en la misma Biblia. No tenemos que salir de ella, sino que en la misma escritura está. Y a veces cuando leemos tenemos interrogante, pero ¿qué pasó con esto? ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué sucedió allá? ¿Ya? Y yo me preguntaba algo años atrás, pero vamos a ver primeramente Apocalipsis 3:5. ¿Qué nos dice Apocalipsis 3:5? ¿Ya? Apocalipsis 3:5. Vamos a ir para allá y vamos a ver lo que dice la Escritura. ¿Ya? Esto lo dice nuestro Señor Jesucristo, se lo está diciendo a la iglesia. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ya, lo importante es que nos detengamos, no borraré su nombre del libro de la vida. Todos nosotros que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, hemos sido inscritos en un libro, en el libro de la vida del Cordero. Amén. Está con un apellido, no en el libro de la vida, sino en el libro de la vida del Cordero. Todos los que aceptamos a Jesucristo estamos en el libro de la vida del Cordero. En el libro de la vida están todos los vivientes, pero en el libro de la vida del Cordero están todos los que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahí entramos nosotros. Pero vamos a ver que la Escritura, algunos fueron borrados, ¿cierto? Algunos se regocijan que tienen dones, que hacen aquí, que hacen allá, pero nosotros debemos regocijarnos que nuestros nombres están inscritos en el cielo. Vamos a ir a Lucas 10:20. ¿Ya? Que bueno, que somos conocidos en el cielo, tú y yo, del momento que aceptamos a Jesucristo, somos conocidos en el cielo, pero también en el infierno. Somos conocidos por Dios y también por el enemigo. ¿Ya? Porque del momento que tú aceptaste a Jesucristo, le declaraste la guerra a Satanás. Te volviste su enemigo y él se volvió el enemigo de nuestras vidas. ¿Ya? Así que tenemos un enemigo del momento que aceptamos a Jesús, pero tenemos al vencedor, a Jesús. ¿Ya? Entonces, vamos a ver una persona que fue borrada del libro de la vida, y para eso vamos a ir a los 144.000, que les gusta mucho a los testigos de Jehová hablar esto, que ellos son 144.000, entonces, un montón que no entran aquí. ¿Ya? Vamos a Apocalipsis 7:4 al 17. Ya dice, yo lo voy a resumir un poquito, ¿cierto? Dice que aquí se cuentan los sellados de las 12 tribus de Israel, pero en Apocalipsis 14 son los sellados de todas las naciones bajo del cielo. Son dos grupos distintos, todos piensan que es lo mismo, no es así. Dios tiene escogidos de su pueblo Israel y de todas las naciones bajo el cielo. Ya, pero aquí vamos a ver a las tribus de Israel. Apocalipsis 7:4 al 17 dice, y oí el número de los sellados, 144.000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Y empiezo a enumerar la tribu de Judá, la tribu de Rubén, la tribu de Gad, la tribu de Aser, la tribu de Neftalí, la tribu de Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. ¿Qué le parece raro en ese listado? Ponga atención. Claro, cuando leemos la palabra, la leemos así, llegamos y la leemos, pero hay algo raro ahí. Hay algo extraño en esa parte. Hay dos cosas raras. Tres cosas raras hay. ¿Ya? Cuando escudriñamos la Escritura, tenemos que ir al Antiguo Testamento. Primero,
Leví no era contada por tribu. Leví era contado, ¿cierto?, como la tribu de los sacerdotes y no tenía que ser contado como tribu. Por aquí, ¿por qué entró? Porque ahora somos nosotros, los cristianos, los sacerdotes del Señor. Ya no hay levitas. Amén. Nosotros no somos de la tribu de Leví, somos de otro sacerdocio, del sacerdocio de Melquisedec. Ya no existe el sacerdocio levítico, sino el sacerdocio de Melquisedec. Tenemos un sumo sacerdote que no era de tribu de Leví, así que está mal decir, no, que pasen los levitas. No es así. Usted del sacerdocio de Melquisedec es un adorador. Amén. Ellos presentaban ofrendas que eran animales, pero ahora las ofrendas son nuestras propias vidas. Nosotros somos el sacrificio ahora. ¿Ya? Primera cosa. Después, nombra a José. José tampoco era tribu. Las que eran tribus eran los dos hijos de José, Manasés y Efraín eran contados por tribu, y no José. Otra cosa rara. Y la cosa más rara, que aquí no aparece alguien por ninguna parte. Dan. Un hijo de José y una tribu de Israel era Dan. Y no aparece en el listado de los 144.000. Y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Por qué no aparece Dan si es un hijo de Jacob? Es una tribu escogida por Israel, pero aquí no aparece en ningún lado. ¿Ya? Algo pasó. Cuando Dios cambia y hace cambios, es porque algo sucedió en la vida del personaje, algo sucedió en esa tribu. Y lo que vemos aquí, que aquí aparece primero Judá, pero el primogénito era Rubén. Pero si usted ve el Apocalipsis, ¿por qué él fornicó? Perdió la primogenitura Rubén y subió, ¿cierto?, como el primogénito Judá. ¿Ya? Nosotros podemos perder bendición por el pecado en nuestras vidas. Nunca vamos a perder el amor de Dios en nuestras vidas, pero sí podemos perder bendiciones. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. ¿Ya? Dios siempre nos va a amar. Peque o deje de pecar, siempre Dios nos va a amar. Pero si pecamos, consecuencias vamos a tener en nuestras vidas. Y todos los que pecaron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento recibieron consecuencias. Y vamos a ver una de las consecuencias trágicas fue Adán. ¿Ya? Vamos a ver esto en Génesis, capítulo 49. ¿Qué pasó con Dan? La profecía que una vez hablamos con nuestro pastor Raúl, que no nos gusta. Génesis 49, 16 y 17. ¿Ya? Dan estaba predestinado a algo, está predestinado a algo, que Dios tenga misericordia. Dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. ¿Con qué profecía relaciona esta profecía del versículo 17? Con Génesis 3:15, que el Señor iba a poner enemistad entre la serpiente y la mujer. La simiente de la mujer iba a herir, ¿cierto?, a la cabeza la simiente de la serpiente, pero la simiente de la mujer, pero la simiente de la serpiente lo iba a herir en el calcañar o en el talón. Ya se piensa que el anticristo va a venir de la tribu de Dan, tiene que ser un judío, ¿ya?, o un israelita, y es muy posible que venga de la tribu de Dan, ¿ya? Pero vamos a ver, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó más adelante? El primero que juzgó a Israel, que fue de la tribu de Dan, ¿quién fue?
hay alguien que ya se cumplió, era de la tribu de Dan y juzgó a Israel, uno de los jueces. ¿Qué juez era de la tribu de Dan? Era uno que usaba el pelo largo. ¿Cómo se llama aquel varón? Que era nazareo. Sansón. Hoy no escucho. Sansón. ¿No? Sansón era este varón que juzgó a Israel. ¿Y cómo fue su final? Cierto, trágico. ¿Por qué? Porque él desobedeció varias leyes de Dios y perdió al Espíritu Santo. Pero sigamos. ¿Qué pasó con Dan? ¿Ya? Para eso está junto, vamos al libro de los jueces, está junto con la historia de Sansón. Vamos a ir a Jueces capítulo 17 y al 18. ¿Han leído la historia de Micaías en el capítulo 17 en el libro de los jueces? Bueno, este varón, ¿cierto? Su madre le dio unas monedas de plata y con esas monedas de plata hizo un ídolo, ¿ya? Pero este ídolo, según ellos, representaba a Dios, pero Dios les había dicho claramente que ellos no tenían que ser ningún ídolo de lo que estaba arriba en el cielo ni abajo en la tierra, era una representación de Dios, porque Dios no tiene representación. Nosotros somos la imagen de Dios. Dios no necesita imagen para revelarse. Él es espíritu, ¿ya? Entonces, y cayeron en esto, ¿ya? Y miren este varón lo que hizo, Jueces capítulo 17, 17:5. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. ¿Han escuchado los cristianos? Yo soy cristiano a mi manera. Espero que ninguno de aquí lo diga. ¿Hay algún hermanito que lo ha dicho? No, yo soy cristiano a mi manera. No se puede ser cristiano, es a la manera de Dios, si no, no es cristiano. ¿De acuerdo? Debemos ser creyentes a la manera de Dios. Y miren lo que pasó después. ¿Cuántos piensen así? Yo voy a bendecir al pastor para que me vaya bien o no, que el pastor venga a la casa y lo invitan harto y piensan porque el pastor va a la casa va a ser bendecido. No somos bendecidos cuando va un siervo de Dios, sino por nuestra obediencia. Dios bendice nuestra obediencia. Amén. ¿Ya? Y aquí se armó una mezcolanza. Vamos a ver el 17:7. Un nieto de Moisés dejó la escoba en Israel. Qué terrible que el nieto de aquel que le fue revelada la palabra de Dios, los 10 mandamientos, la ley de Dios, toda la revelación de Dios, dejó la escoba en Israel. Mira lo que pasa. El 17:7. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita respondió, soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa, y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestida, comida. Y el levita se quedó. Un verdadero siervo de Dios no va tras lo monetario. Amén. No va a predicar por el dinero, sino porque ama al Señor y ama a las ovejas. Amén. Un verdadero cantante del Señor no va a tu iglesia y te dice, no, yo voy porque amo al Señor. No como los de ahora, no, me da 5 millones, si no, no voy a cantar. Eso no es servir a Dios. Servimos a Dios porque amamos a Dios, no por el dinero. La raíz a todos los males es el amor al dinero. No que el dinero sea malo, sino poner amor en el dinero. Amén. ¿Eh? Y Micaía, miren a los, y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará,
porque tengo un levita por sacerdote. ¡Qué gran error! ¡Qué gran error! Miren, empezó aquí la idolatría en Israel y por causa de esto vino toda la destrucción de aquí en adelante. Fueron cautivados los israelitas por este pecado. ¿Ya? Nunca se arrepintieron de este pecado. Sigamos, dice, les voy a comprobar que era nieto de Moisés, este joven. Vamos a ver. El 18:30. Miren, dice, y los hijos de Dan levantaron para hacer imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gerson, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Ellos no tenían que ejercer el sacerdocio, eran solamente levitas. Dios tenía levitas, sacerdotes y sumos sacerdotes, pero los levitas tenían el cargo de transportar y servir en el tabernáculo, pero no podían ejercer el sacerdocio. Y aquí estaban ejerciendo el sacerdocio. Y mal, ¿qué deberían haber dicho? Danita, lo que están haciendo no está conforme a la palabra de Dios, están siendo idólatras. Pero ¿qué hicieron? El amor al dinero los cegó y empezó la idolatría en Israel. ¿Ya? Entonces vamos a ver ahora al capítulo 18. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión de entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, entre ellos hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra, y le dijeron, id y reconocer la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía, y allí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá le dijeron, ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él le respondió, de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Nuestro pago no viene de la iglesia, nuestro pago no viene de los hombres, sino del Señor. Amén. Sirvamos a Dios y Él nos va a pagar. Amén. Pero ahora hay muchos que buscan prosperidad, buscan talento, buscan fama. Pero nosotros debemos buscar la fama en el Señor y no en los hombres. ¿Ya? Y miren este varón, ¿qué pasó después? Sigamos leyendo. El versículo 18. Entrando pues aquellos hombres a la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el éfod, los terafines y la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo, ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote de casa de un solo hombre, que de una tribu y familia de Israel. Y se alegró el joven del sacerdote, el cual tomó el éfod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. O sea, íbamos donde más calentaba el sol. ¿Ha visto hermanos así? No, allá está la bendición del Señor, para allá me voy. ¿Ya? No, viene un evangelista, van todos y corren donde está el evangelista. Oiga, hermano, ¿usted no tiene a Cristo? Doble las rodillas y el Señor le va a sanar. No necesita que nadie le imponga las manos. Tiene a Jesús en su corazón, ¿no? Amén. Tiene a sus pastores, tiene a sus hermanos ahí. Amén. A veces achicamos a Cristo y agrandamos al hombre. Amén. Cristo está en nosotros. Jesucristo está en ti. El Espíritu Santo está en ti. No tienes por qué ir detrás de un evangelista. No tienes por qué ir detrás de un milagrero. Nosotros tenemos que ir de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo he visto milagros. Amén. Y a simples oraciones que hacemos al Señor con corazón, Dios las responde. Y yo sé que usted también ha sido testigo cómo el Señor en la iglesia ha hecho milagros.
ha hecho sanidades. Amén. Hagamos crecer Cristo en nosotros, no al hombre. Es a Cristo al que debemos hacer crecer. Amén. En cambio pucha, aquí tengo más platita, me voy para allá. ¿No le haya parecido lo que está pasando hoy? Deja tu ministerio y nosotros te ofrecemos uno mejor. Deja de ser pastor y aquí vas a ser apóstol. ¿Le suena algo parecido a lo de hoy? Y gloria a Dios que el Señor nos escogió como sus hijos, como pastores, como sus siervos. Amén. Como sus hijos. Amén. No sea el que tiene que ser grande entre nosotros es Cristo Jesús. Amén. Entonces, mira lo que sucedió acá. Introdujeron la idolatría en medio de Israel. ¿Cuánto tiempo pasó? Y miren, ¿ya? Había muerto Moisés, había muerto Gerson, y ahora Jonathan, en vez que seguir con lo que su abuelo tenía, descarrió al pueblo de Dios. ¿Ya? Descarrió a todas las 10 naciones del norte. Sigamos leyendo ahora. Y usted pensaba que se habían arrepentido, y miren todo lo que después vino con Salomón y todas las cosas. Pero estamos viendo las tribus de Israel. Ahora vamos a ir al primer libro de los Reyes, capítulo 12. Otro más que metió a las patas. Otro más que se volvió idólatra. Siempre Dios en su pueblo Israel decía que a Israel se tenía que ir a adorar. Ahora, hermano, hay un peligro, gloria a Dios, que veo a mi amigo, los veo ustedes. Hay un peligro con internet. Hay hermanitos nuevos que creen todo lo que escuchan. ¿Ya? No, que no hay que diezmar, no que... Entonces, no tienen una madurez espiritual de cómo rechazar las cosas. Dice retener lo bueno y desechar lo malo. Pero hoy en hermanos creen todo lo que escuchan y no tienen un filtro. ¿Ya? Que el Señor sea con nosotros. ¿Ya? Tenemos que ser maduros en cuanto a la doctrina. Vamos a 1 Reyes 12. Tengamos cuidado con el miedo, porque el miedo nos puede llevar a la idolatría. ¿Ya? 1 de Reyes 12, versículo 26, adelante. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, el rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses Israel, los cuales te hicieron subir de tierra de Egipto. Miren, ¿qué pasó? Él fue, cuando Salomón lo persiguió, huyó a Egipto. ¿Qué vio en Egipto? Al dios Apis. El mismo, ¿cierto? Con el cual pecó Israel en el desierto, introdujo nuevamente, hizo 2 becerros otra vez, y los introdujo en la tierra de Israel. ¿Y nadie le podía decir, esto está mal? ¿Por qué? Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, al mes que él había inventado en su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel,
y subió al altar para quemar el incienso. Como Israel se fue, ¡pum!, cada vez más cayendo, cayendo, cayendo en la idolatría. Y tras la idolatría siempre está Satanás. Ellos pensaban que adoraban a Dios, pero realmente al que estaban adorando era Satanás. Que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas. ¿Amén? Debemos adorar a nuestro Señor en espíritu y en verdad. Amén. Y nuestra lealtad debe ser siempre mayor a nuestro Señor, más que sobre nuestra familia, más que sobre un partido político, más que nuestra nación, más que una denominación. Nuestra lealtad es al Señor. Amén. A veces las cosas se hacen ídolos en nuestras vidas y no, nuestra lealtad debe ser a Jesucristo. ¿De acuerdo? A nuestro gran Dios, a nuestro gran Salvador. Aquí a lo mejor la intención de Jeroboam fue buena, pero desvió al pueblo de Israel. Le dijo, ya hizo una imagen que representara a Dios. ¿Ya? No fue así, no. Pero cualquier representación, aunque quiera representar a Dios, es mala. Así como los católicos dicen que el crucifijo no es malo. Dios lo prohíbe. Y todo lo que Dios prohíbe, y si lo hacemos, es malo. Amén. Y hasta aquí, ¡pum!, llega la tribu de Dan. Pero vamos a ver el por qué. ¿Qué decía el Apocalipsis? Al vencedor no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Vencer de qué? La idolatría. Ahora nosotros no somos católicos, siempre vemos, pero nosotros en nuestras vidas también puede haber una idolatría. Que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas. Amén. Vamos a ir al libro de Deuteronomio. Dios tenía una advertencia contra su pueblo. Dios no hace nada así. Dios primero advierte y después castiga. Dios advierte y después corrige. ¿Ya? Entonces, todo lo que hacemos contrario a la palabra del Señor trae consecuencias a nuestras vidas. Y trajo consecuencias eternas a Adán. Deuteronomio capítulo 29, versículo 18 al 21. Todo lo que está en Apocalipsis está en la Escritura. Dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia, o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a dioses de esas naciones. Que no haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. ¿Se acuerdan lo que nos dice Hebreos 12:15? No sea que en alguno brotando raíz de amargura, por ella muchos sean contaminados. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humillará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda la maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre debajo del cielo. Amén. Esa advertencia que dice, no borraré su nombre del libro de la vida, estaba en Deuteronomio 29:20. Es una persona que se entregó a la rebeldía, que no quiso escuchar al Señor, que no quiso convertirse, que no quiso arrepentirse. ¿Qué hace el Señor? Amén. Muchos dicen, Dios no castiga. Yo no sé qué Biblia leen. ¿Usted qué dice, hermano? ¿Ya? Dios castiga. Amén. Ahora sus hijos nos corrige, ¿cierto? Porque nos ama. Un padre que ama corrige a sus hijos. Amén. Vamos a ver que la ira de Dios se inflama. Vamos a ir a Colosenses. Colosenses capítulo 3. Si usted ama al Señor y está perseverando a pesar de su vida y le pide al Señor, Dios le ama y no tema. Dios, ¿con quién actúa así? Con los rebeldes que no quieren arrepentirse. Colosenses capítulo 3, versículo 6 dice, cosas por las cuales la ira de Dios
viene sobre los hijos de desobediencia. Amén. No sobre cualquiera, sobre los hijos de desobediencia, la ira de Dios. Amén. Soporte mejor que el pastor se enoje con usted y que Dios no se enoje con usted. Amén. Prefiero que el hombre se enoje conmigo, pero no que Dios se enoje conmigo. ¿De acuerdo? Amén. Prefiero que los hombres me disciplinen y no que Dios me discipline. ¿De acuerdo? Amén. El que cae en las manos de Dios, bueno, amén. Dios es amor, pero también es fuego consumidor, que ha de devorar a sus adversarios. ¿Ya? El 21. Y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Entonces Dan estaba clarito de lo que le iba a pasar si iba a ser idólatra. Amén. ¿Él conocía la palabra de Dios o estaba en desconocimiento? Nosotros somos más responsables que conocemos la palabra de Dios en obedecerle. Usted y yo somos responsables. No nos podemos volver atrás. ¿Cuántos hermanos que estuvieron con nosotros hoy ya no están con nosotros? Que están negando incluso a Jesucristo. Amén. A ellos el Señor no les va a quedar otra que borrar esos nombres. Amén. No porque Él quiera, sino porque ellos quisieron. Amén. Dios no quiere borrar a nadie de su libro. Amén. E incluso una persona tan amada por Dios, que dijo Moisés cuando Israel pecó, Señor, bórrame de tu libro. ¿Y qué dijo el Señor? Yo borraré al que yo quiera. Amén. Aleluya. Entonces, damos gloria a Dios. Debemos regocijarnos que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Amén. Tenemos una bendición. Entró ahí los 12 la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque ahora tenemos nosotros el privilegio de adorar a Dios. Tenemos el privilegio de servirle, de adorarle. Tenemos el privilegio de ser perdonados y ser lavados con la sangre de Jesús. Amén. Aleluya. Y siempre les digo ya a los hermanos, cuando usted peque, no se aleje de la iglesia. Al contrario, cuando pecamos es cuando más nos necesitamos acercar a la iglesia. Amén. ¿O no? Amén. Amén. No le dé oportunidades así. Por ejemplo, usted peca, ¿quién va primero a presentarse delante de Dios? Satanás. Mira lo que hizo tu hijo, Balacusete. Llegánele usted siempre. Señor, yo pequé. Y Satanás dice, mira, no, si ya me confesó el pecado. Amén. No nos va a tener de qué acusar, porque usted confesó sus pecados delante de Dios. Y Jesucristo, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Y nos limpia, no para que estemos, Señor, te doy gracias por... No, para que le sirvamos. Dios quiere servidores, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Sacó a Adán. Y vamos a ver algo, para que usted entrara. ¿Saben? Sacó a 2 tribus para que usted entrara. Porque Dios no ve a la iglesia. Dios ve a un pueblo que se llama Israel. Amén. Vamos a ver por qué. Romanos, capítulo 11. Se faltaba eso. Estas ramas fueron desgajadas. Pero si se arrepienten, pueden volver a entrar. Así que ahora que está ya borrado Dan, gócese que su nombre está escrito. Amén. Romanos 11. El olivo es símbolo de Israel. Dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivos silvestres has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pies. No te ensordezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Adán. ¿Ya?
Usted cada vez que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿sabe lo que pasa? Es inscrito, es injertado en el olivo y es inscrito en una tribu. Lo vamos a ver eso. ¿Ya? Vamos a Génesis, capítulo 48. 48:19. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor, Efraín, será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones, como una tribu iba a formar multitud de naciones. Cada vez que tú, toda persona que acepta a Jesucristo, es una nación que es injertada en el pueblo de Israel. Aleluya. Por eso nosotros recibimos el Espíritu Santo, recibimos esta savia, recibimos la palabra y Dios nos ve como su pueblo, nos ve como sus sacerdotes, nos ve como sus escogidos. ¿No hay motivo de darle gracias a Dios? Amén. De bendecir su nombre. Amén. Amén. ¿Y cuántos danitas andan por ahí? ¿Ya? Que dicen, yo soy a mi manera. No podemos hacer a nuestra manera, hermano. Amén. ¿Ya? Dice, amoldemos nuestra vida a la Biblia y no la Biblia a nuestras vidas. ¿Ya? Nuestras vidas tienen que ser conformes a las Escrituras. Nos cuesta, pero no es difícil. A todos nos cuesta, por eso en el Apocalipsis dice, al vencedor le daré, al vencedor, porque todos tenemos una lucha. Amén. Pero Dios nos llama a vencer y que nos dice en Romanos, en estas cosas soy más que vencedores. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Así que le da gracias que cuando vea el olivo va a ser cierto para que demos fruto. Amén. Éramos olivos silvestres, pero Dios nos ha injertado en el verde olivo. Amén. Y la raíz es Cristo Jesús y participamos de esa savia. Amén. Para que llevemos fruto y nuestro fruto permanezca. Vamos a orar al Señor. Amén. Amado Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por cada uno de tus hijos, por cada una de tus hijas, por cada uno de tus siervos. Gracias por esta tu palabra. Mira, Padre, si nosotros seguimos tus leyes, no es garantía que nuestros hijos, que nuestros nietos sigan lo mismo. Pero queremos, Señor, ahora pedirte que nuestras generaciones sean bendecidas por ti, que nuestros hijos, que nuestros nietos, bisnietos y todas las generaciones que nos sigan puedan alabarte, puedan servir a tu Hijo Jesucristo, te lo rogamos, que no se desvíen como se desvió Jonathan, aquel nieto de Moisés. Señor, tampoco queremos desviar nosotros de la verdad, sino estar siempre bajo tus órdenes, bajo tu palabra, bajo tus mandamientos, Señor amado. Gracias por habernos injertado en el verde olivo. Gracias, Padre, porque desgajaste a una de las ramas, Señor, a Efraín, Señor, a Dan, para que nosotros fuéramos injertados y fuéramos contados dentro de tu pueblo, Israel. Y gracias, Padre, porque nos diste un nuevo sacerdocio y estamos ofreciéndote bajo un nuevo pacto, bajo el sacerdocio de Melquisedec. Y gracias que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras necesidades, aquel que fue tentado en todo, pero sin pecado, a nuestro Señor amado Jesucristo, hecho más sublime que los cielos, santo, sin mancha, Señor apartado de los pecadores. Y a Él bendecimos, y a Él alabamos. Y gracias, Padre, porque gracias a sus méritos hoy te podemos conocer y hemos conocido tu palabra. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Damos gracias.